Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Programa hecho por estudiantes de periodismo de Universidad Abierta Interamericana. Abróchense los cinturones, que ya comienza tu ruta mundialista. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. Buenas tardes a todos, estamos acá en Conexión Abierta para traerles este nuevo programa que se llama Ruta Mundialista. Para vos que estás ansioso, esperando la Copa del Mundo, para vos te traemos este programa para que un poco te tranquilices, para llevarte a la historia, para mostrarte distintas cosas que pasaron a lo largo de las Copas del Mundo disputadas hasta el momento, y bueno, para hacerte distendida una tarde y que escuches historias de nuestros columnistas, invitados que tendremos, entrevistas y mucho más. Pero comenzamos con todo. Vamos a arrancar rápido, vamos a romper los parámetros de velocidad en esta ruta, y comenzamos con Gisela Hernández, que nos va a hablar un poco de lo que fue el primer Mundial de Fútbol. Pero antes, Gise, antes de que nos cuentes un poco más de todo esto, vamos con la temática de lo que será este primer programa. Década del 30. Que despierta la embriaguez de un dulce amor. Tus encantos florecieron entre diosas al conjuro de un preludio encantador. Tan esbelta y majestuosa yo te admiro. Así es. Vamos a hablar de la década del 30 que tuvo lugar el comienzo de la primera Copa del Mundo disputada en un lugar cercano a nosotros, en un país vecino como lo es Uruguay. Acá la tengo a mi izquierda, a Gisela Hernández, que nos va a dar una introducción pequeña, y después vamos a ir a un informe que nos va a meter de lleno en lo que fue la década del primer Mundial de Fútbol y otros que siguieron consiguientes al primer Mundial. Gise. ¿Cómo andás, Eduardo? Bueno, vamos a abrocharnos los cinturones y vamos a hacer un viaje al año 1930, donde Uruguay fue la anfitriona de la primera Copa del Mundo. Como curiosidad, para ir adelantándonos al informe que realizamos, vamos a decir que íntegramente la Copa del Mundo se jugó en la ciudad de Montevideo, en la capital uruguaya. Uh-huh. Y otro dato para tener en cuenta, 4 selecciones llegaron en el mismo barco. Otro dato de curiosidad, un futbolista manco anotó en la final del mundo un gol. Pero antes que nos sigas llenando de datos que son muy interesantes, ¿vos preparaste un informe? Preparé un informe donde, como bien dije, abrochándonos los cinturones, vamos a hacer un viaje a lo que fue en 1930 y la primera Copa del Mundo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a meter más a los oyentes en esto y vamos con el informe? Un pequeño tributo al torneo más importante del fútbol mundial. Uruguay, en los años 30, el primer dominador. Sin lugar a dudas, el primer dominador de la escena mundialista fue la selección uruguaya. La Celeste comenzó a hacerse un nombre y ganarse un lugar en la historia del fútbol mundial al conseguir la presea áurea en los Olímpicos de 1924 en París, Ámsterdam en 1928. La base de este equipo estaba compuesta por José Nasazzi, Pedro Cae, Héctor El Manco, Castro, Héctor Zaccarone, entre otros. Gracias al éxito olímpico que tuvo esta selección, Julius Rimet,
que ya ideaba el proyecto de una Copa Mundial, propuso durante los Olímpicos de 1928 al presidente uruguayo que el primer mundial de la historia se desarrollase en Uruguay para 1930. El presidente aceptó y la fecha estaba marcada. El primer mundial de la historia se desarrollaría en 1930 en Uruguay, concretamente en Montevideo, donde se llevaron a cabo todos los partidos. La selección uruguaya llegó como amplia favorita en casa y con fútbol que no tenía par, sin equipos europeos que pudiesen competirle a los charrúas. La competencia principal de los uruguayos serían los vecinos argentinos. Uruguay debutaría en la Copa del Mundo en el recién construido Estadio Centenario frente a Perú. Ganaron con un gol del Manco Castro por 1-0. Su segundo partido sería frente a Rumania, uno de los pocos equipos europeos que accedió a participar en el pesado viaje hacia tierras orientales, y la celeste se impuso por 4-0. Con ello, un grupo de 3 selecciones accedería a la ronda de semifinales. En semifinales, el rival volvería a ser uno de los 4 europeos que participaron en la justa, la selección de Yugoslavia, y Uruguay resolvió fácil el trámite a la final. Pese a recibir el primer gol al minuto 4 y lo que implicaría tener que remar contracorriente, no solo lo lograron, sino que también lo hicieron de forma categórica y contundente. 6-1. Y el rival de la final, el vecino argentino, venía también a ganar 6-1 a Estados Unidos. El escenario para la final tendría una anécdota memorable, ya que ambos equipos no podían ponerse de acuerdo sobre el balón con el que se iba a jugar el partido. El árbitro belga, Langenus, propuso un sorteo y el volado lo ganó Argentina, por lo que el primer tiempo se iría a jugar con el balón argentino, el segundo con balón charrúa, como si el balón tuviese algo que ver. Al medio tiempo, y pese a que Uruguay se puso inicialmente arriba en el marcador, Argentina, de la mano del goleador del torneo, Guillermo Estarile, se iría al descanso con una ventaja de 2-1. Al medio tiempo, y ya con el balón uruguayo, Uruguay reaccionó. Pedro Cae empató y más tarde la fiesta uruguaya iniciaría con el tercer gol anotado por Santos Iriarte. Me guardaron para ese partido porque yo la semifinal no la jugué, pero estaba bien. Yo me probaron a la mañana y estaba fenómeno. Pero en el segundo tiempo recuerdo que me cortaron una pelota que la cuento siempre, Nolo Ferreira, y la agarré de izquierda y íbamos ganando 2-1 y pegué en la arista así del travesaño y ahí me embromé la rodilla otra vez. Y en ese tiempo no se cambiaban jugadores, ¿me entendés? Entonces me tuve que pasar de win, pero si me iba de la cancha era lo mismo, ¿me entendés? Y Monti, igual, Monti estaba tan que la gente le gritaba y la tenían con él, y Monti también, pobre, no podía jugar. Un centro, un córner, le pegó con el Manco Castro, y estaba en una pierna en el arco, y digo así, yo casualmente le decía a Carlito Pauchelli, le digo, ¿por qué no lo cambian? Le digo, que vaya alguno de arquero. En ese tiempo no se cambiaban jugadores, vos te lastimabas y tenías que seguir jugando, y eso nos mató. Empezaron a hacernos goles, nos hicieron 4, que si seguimos jugando nos hacen 8. Nos ganaron bien, ¿no? Yo no digo que nos ganaron mal los uruguayos, nos ganaron bien ellos. Tu belleza es como un hálito de rosa que despierta la embriaguez de un dulce amor. Tus encantos florecieron entre diosas al conjuro de un preludio encantador. Qué buen informe, Giselle, que preparaste para este primer programa. Para el oyente que nos está escuchando, lo metimos directamente en la Copa del Mundo de 1930, que justamente fue disputada entre Argentina y Uruguay. El clásico del Río de la Plata se lo llevó esta vez Uruguay. Y sí, estábamos con el país vecino. Exactamente. Argentina, para llegar a la final, jugó un partido que ganó 6-1 contra Estados Unidos.
La segunda semifinal se jugó el 27 de julio en el mismo estadio, porque como dije en el informe... En la capital dijiste. En la capital, claro, en Montevideo. Todos los partidos se jugaron en Montevideo. La segunda llave de la semifinal se enfrentaron Uruguay y Yugoslavia. Y mira qué dato curioso, los dos ganaron por 6-1, tanto Argentina como Uruguay. Claro. Y bueno, en la final nos ganó Uruguay 4-2, que bueno... Hay un dato también que es relevante también para lo que fue la primera Copa del Mundo, al ser la primera, es que el primer tiempo se jugó con la pelota uruguaya, el segundo tiempo con la pelota argentina. Claro, se disputaba eso, o sea, tuvieron que lanzar la moneda para decir, bueno, a ver, en el primer tiempo con pelota uruguaya, en el segundo tiempo con pelota argentina, y bueno. Es una cosa muy rara y cosas que pasan en las primeras veces de algo. Es una prueba, funcionó bastante bien. Perfecto, diría yo, porque la Copa del Mundo siguió décadas y décadas posteriores a esta primera, pero arrancó con todo, arrancó con Uruguay campeón, que fue el anfitrión de esta primera Copa del Mundo, y bueno, por suerte, porque llegar a la final es un premio, Argentina estuvo ahí en la final con Uruguay. Y bueno, ya nos íbamos metiéndonos en lo que Argentina siempre fue como una favorita, digamos, ya claro. Desde el primer mundial. Exactamente, bueno, entonces ya nos fuimos metiendo en lo que fue la Argentina en las participaciones de la Copa del Mundo. Dato relevante. Dime. Un jugador sin mano. Sin manos. Sin mano jugaba, rarísimo. Es muy raro todo. Muy raro. Es muy todo raro, muy pero raro. Muy loco y que queda para el archivo, queda para la historia. Totalmente. Obviamente. Y encima convirtió un gol en la final del mundo. ¿Con la mano? ¿No? Bueno. Si fuera con la mano, hoy no sería posible que fuera con la mano. Bueno, terminamos con el inicio de lo que fue la... Lo de la mano lo dejamos para más adelante. Exactamente, pero fue para nuestro lado. Eso lo vamos a hablar, tenemos muchos programas por delante, tenemos mucho para hablar, así que tenemos ya lo que fue el primer Mundial de Fútbol, metimos al oyente en lo que fue la primera Copa del Mundo, pero bueno, llegamos hasta acá, este fue el primer bloque, vamos a un corte y enseguida volvemos con todo lo que sigue de este programa. Poné balizas, que enseguida volvemos con más Ruta Mundialista. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for
someone I really care for. And then there suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Suena Blue Moon de Billie Holiday, nada más lindo que meternos en una época con una canción de época prácticamente. Seguimos escuchando esta hermosa canción. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Ruta Mundialista. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano. Seguimos con Ruta Mundialista. Se podría decir que ya pasamos el primer peaje, que fue lo que fue el inicio de la Copa del Mundo. Y ahora volvemos, pasamos el primer peaje, vamos a seguir con este recorrido que vamos a hacer de la década del 30 y vamos a hablar un poco, demasiado diría yo, que algo que siempre se termina metiendo en estas competencias que tienen tanta importancia a nivel mundial, con la Copa del Mundo y la política de la década de este año. Para eso tengo acá a mi derecha a Matías Juárez, que está muy bien informado de esto. Bueno, seguimos con Giselle en la mesa, Mariano Flores se suma recién y acá estamos, vamos a debatir de esto, vamos a hablar de qué trata esto. Mati. ¿Qué tal, Eduardo querido? Giselle, ¿cómo estás? Sí, te diría que vamos a salir de la ruta, de la autopista, para meternos en un camino medio empedrado, medio complicado, porque vamos a hablar de la política y el deporte, específicamente el fútbol, que es de lo que trata el programa. Y bueno, tengo varios puntos para que toquemos en lo que es la década del 30 y cómo se mezcla con el fútbol. ¿Cuánto tardó la política en meterse en el Mundial? Y yo creo que nada, porque en el primer Mundial ya hay algunas cuestiones en el que se eligió el Uruguay como sede, pero bueno, específicamente yo creo que más notorio se hace recién en el 34, justamente en el Mundial de Italia, en el que, como escuchábamos la música, el que estaba en el poder en ese momento era Benito Mussolini. El Duce, que utilizó justamente esta Copa del Mundo para usarlo como propaganda de su gobierno y todo lo que para ellos eran los logros ideales que tenía el modelo fascista, que es el que estaba en ese momento en el país europeo. Entonces vos me estás diciendo, y para que el oyente también escuche y entienda, que ya utilizaban el Mundial como un evento, una propaganda, como yo diría, como propaganda, como elemento, como una empresa, para mostrarle a la gente un ideal, como vos decís, de ese momento del fascismo. Tal cual. Mussolini lo que quería era demostrar que a través del deporte ellos eran superiores y obviamente lo que se propuso era ganar ese mundial como sea. De hecho, se dice que los jugadores recibieron amenazas al punto de correr peligro sus vidas. Una de las frases que jugadores con el tiempo dijeron es que el dictador llegó a decirles es vencer o morir. A ese punto estaba la situación en ese momento. Pero como te decía, esto empieza desde antes de lo que fue la Copa del Mundo del 34, que se realizó en Italia, porque ya desde las eliminatorias, que dicho sea de paso, fue el primer mundial en el que hubo eliminatorias para que se clasifiquen las selecciones a disputar este evento mundial. Sí. Italia le tocó jugar contra Grecia. Italia, hoy decimos país anfitrión, tuvo que jugar eliminatorias. Bueno, sí, esto fue algo raro que se dio solamente en este mundial. Italia tuvo que jugar con los helénicos. El primer partido lo ganó Italia 4-0 en Roma. Y se dice que Mussolini le mandó un mensaje muy poco amistoso para los amigos de Grecia y directamente el segundo partido no se jugó. Así ¿hubo intervención directamente del Duce? Eso es lo que se dice, que mandó algún mensaje a los griegos y decidieron de común acuerdo no disputar el partido de vuelta, que dicho sea de paso ya había estado 4-0 en la ida, le hubiese resultado difícil a los griegos poder alcanzar la cita mundialista. Claro, pero al fin y al cabo con un partido tan a cuesta arriba, cuesta abajo que tenía el equipo de Grecia, aún así fue Mussolini a charlar con los jugadores. Esto es lo que se dice, vos me estás diciendo otra vez, pero es una locura.
Es una locura pensar que esto podría pasar hoy en día con todos los controles que hay y bueno, con todo lo que se impide que la política y el fútbol se mezclen hasta cierto punto. Eso, como dijo allí, se lo vamos a ir viendo más adelante porque hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, a este punto de llegar a amenazar a equipos rivales, a tus propios jugadores, creo que eso ya no se está dando. ¿Cuándo fue el puntapié inicial? El primer partido se jugó en Italia, como dijimos, el 27 de mayo. Y acá también te hago un paréntesis porque Italia ya desde el primer partido se buscó un rival no muy complicado como para poder alcanzar sus logros. Le tocó a Estados Unidos, una de las selecciones más débiles, que venía de jugar un repechaje unos días antes. Llegaron los jugadores cansados, eran unos jugadores amateurs. Y bueno, 7-1, ganó Italia, tranqui, octavos de final. Recordamos también que a partir de este mundial, te cuento, Edu, se empezó a disputar de manera eliminación directa, mata-mata, como bien dice. Sí. No había grupos como si hubo en el Mundial del 30, sino que las 16 selecciones clasificadas jugaban octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. El formato fue cambiando. Cambió totalmente en el 34 a lo que fue el del 30. Okay. Como te digo, octavos de final, Italia pasa tranquilo a los Estados Unidos y bueno, sin ningún error arbitral ni nada que parezca raro ni dudoso, ¿no? Pero en cuartos ya la cosa empieza a cambiar, te cuento. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de uno de los partidos más violentos de esta Copa del Mundo. Italia se enfrenta a España. ¿Sí? Recordamos que en esta época tampoco lo que no existía eran los penales, o la definición desde el punto del penal, cuando el partido terminaba igualado. Sí. ¿Qué pasó? El partido entre Italia y España terminó 1-1, se jugó un alargue, 30 minutos más, el resultado persistió igualado, entonces se jugó un nuevo partido al día siguiente. O sea, estamos hablando de que se cambian los formatos, se amenaza a los jugadores del equipo contrario, del país contrario. Estamos hablando de Italia en el momento con Grecia. Y también estamos hablando de que el formato se iba cambiando día a día o depende del acontecimiento que se daba. Se cambió y al otro día tuvieron que volver a jugar con la dificultad para los españoles al menos de que tenían 7 jugadores menos. España, por la lesión y por los golpes recibidos en el partido anterior, tenía 7 jugadores menos de los que eran los titulares. Así que el árbitro fue muy permisivo, el amigo René Merced, colegiado suizo, que recibió una sanción de parte de la Federación Suiza por el mal desempeño que tuvo en el partido. ¿Hubo soborno del gobierno? No lo sabemos. Sabemos que Mussolini invitaba a los árbitros a cenar el partido anterior. Así que da mucho para pensar. Muchas dudas. Muchos fallos arbitrales a favor de la zona de Italia. Y bueno, por eso el Mundial de 1934 dicen que la Copa del Mundo la ganó el fascismo. O sea... Y era el objetivo de este modelo fascista, demostrar al mundo que lo bien que estaba el país, entre comillas, ¿no? Era muy complicado. Sabemos todo lo malo que es el fascismo, creo que no hace falta aclararlo, pero bueno, lo decimos por las dudas. Era muy complicado que esta Copa del Mundo hecha en Italia, hecha por Italia, no sea para Italia. Era muy complicado que eso pase. Y no podía pasar, porque Mussolini tenía, o sea, lo que él pedía tenía que ser así, porque si no había que tenerse las consecuencias. Los jugadores, como dijimos, jugaron amenazados, ya errores arbitrales a favor de Italia en los cuartos de final. En semifinales lo mismo, en semifinales Italia se enfrentó a Austria, al famoso Wonder Team. Austria era una de las selecciones más fuertes de la época, junto con Uruguay, que dicho sea de paso, Uruguay no fue a ese mundial, es la única selección campeona que no fue a defender su copa al siguiente mundial. Sí. No fue por una cuestión también política, porque Italia no quiso venir a jugar a Uruguay, entonces Uruguay dijo, no viniste, nos vemos, yo no voy tampoco. Pero no fue Uruguay. El primer mundial fue más por cuestiones de viaje, sí se mencionaba que venían en barco, era muy difícil el trayecto de las selecciones europeas o del viejo continente hacia un país como Uruguay, que quedaba totalmente alejado, las delegaciones era complicado venir, pero se entiende también que Uruguay no quiere ir a participar a Italia. Y los uruguayos dijeron, bueno, viniste, yo no voy. No, en ese momento no era tan importante la Copa del Mundo como lo es hoy. De hecho, Argentina llevó un equipo amateur también. Muchas selecciones sudamericanas no fueron. Bueno, de hecho, Argentina quedó noveno en la segunda Copa del Mundo. Venimos de ser segundos. Venimos de ser segundos, subcampeones, a directamente ni estar en el podio. No, quedó eliminado automáticamente en los cuartos. Contame, Mati, un poco más del partido semifinal. Bueno, en semifinales, como dijimos, Italia y Austria se enfrentaron en Roma para ver quién era el primer finalista. Austria tenía un gran equipo con Matías Sindelar como figura. Era una de las selecciones, como dijimos, más fuertes de esa época.
Y a Italia estaba ahí con su estilo defensivo, contrario a lo que imponían los austríacos. El catenaccio. El famoso catenaccio empezaba a tomar forma ya de esa época. Y bueno, el árbitro también tuvo sus jugadas polémicas. El gol de Italia, que de hecho ganó 1-0, se produjo por un error, por un choque del delantero italiano con el arquero, que el árbitro supuestamente no vio. Exactamente. Bueno, chicos, vamos a verlo después en el Mundial 90. Como también Italia manipula todo. Entonces ahí vemos como la política siempre se termina metiendo en lo que es el fútbol o cualquier negocio de este ámbito, ¿no? Mariam, ¿querés preguntar algo? Edu, querido, buenas tardes primero y buenas tardes para la mesa. Ya que nos metemos en este tema de política y un poco más en los derechos humanos, ¿no? Hay selecciones que se adhieren mucho a eso, como Holanda en el 82 cuando hubo problemas acá en nuestro país. Exactamente, sí. Hay selecciones que se adhieren, que no quieren participar de estas mismas Copas del Mundo, pero bueno, eso va a pasar siempre. Por suerte hay selecciones que eligen no participar de la propaganda de otro país. Va a pasar más adelante, después lo vamos a ir mencionando con los programas, corriendo los programas. Pero bueno, vamos entrando en el Mundial del 30. Gise, ¿querías mencionar algo? No, que hablando de que algunos jugadores no quisieron participar, Johan Cruyff no vino al Mundial 78, claro, a la Argentina. No quiso participar porque, bueno, también tendría sus fundamentos. Exactamente. Bueno, jugamos la semifinal, ganó Italia, con polémica, sin polémica. Contame la final y cerramos lo que es el Mundial de 1934. Sí, la final la ganó Italia, se enfrentó a Checoslovaquia, que hoy en día no nos imaginamos una selección. De hecho, no nos podemos imaginar porque Checoslovaquia se dividió y es República Checa, Chequia y Eslovaquia, pero ninguna de las dos las imaginamos hoy en una final de Copa del Mundo. Pero bueno, Italia ganó, un partido duro, cerrado, ganó sobre el final, en el alargue. Un detalle también que te quiero contar, Edu, es que Italia contó con 4 jugadores argentinos nacionalizados. Una curiosidad, sí. Una curiosidad que era antirreglamentario, pero vemos hasta qué punto llegaba la ambición de Mussolini para alcanzar el objetivo de salir campeón. Sí. Y bueno, uno de estos jugadores, que era Luis Monti, jugó para Argentina la final en Uruguay, sí, y dijo que en Uruguay lo querían matar si ganaba y 4 años después en Italia lo querían matar si perdía. Es una locura, la Copa del Mundo, la que se jugó el Mundial del 30 y la Mundial del 34 es increíble. Seguimos con la década del 30. Contame cómo fue el Mundial de Francia 1938. Bueno, el del 38, si bien no hubo no hubo tantos fallos arbitrales, y tenemos que decir que se jugó en un clima bélico, por así decirlo, que al siguiente año, en el 39, inició la Segunda Guerra Mundial. España vivía la Guerra Civil. Teníamos todavía a Mussolini en el poder italiano, así que también se vivía un clima bastante hostil para los jugadores. Hubo selecciones que no pudieron participar porque estaban anexadas. Ya la Alemania nazi había ocupado Austria, una selección fuerte, como dijimos, no pudo ni siquiera participar porque ella empezó a formar parte, entre comillas, de Alemania. Y bueno, después, al siguiente año, estalla la Segunda Guerra Mundial. Con eso no se juega la Copa del 42 ni el 46, ya hay que esperar hasta el 50, hablaremos después de eso. A eso hablaremos mucho tiempo después. Bueno, entonces podemos decir que desde el 34 seguían los regímenes dictatoriales en lo que fueron la Copa del Mundo del 34, el 38. Muy complicado que se juegue la Copa del Mundo así, todo era una propaganda, pero muy bueno el tema que trajiste a colación a este primer programa, y más adentrándonos en la década del 30, Mati. Bueno, gracias, Edu. Gracias. Bueno, buenísimo. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Ruta Mundialista. Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Pone primera que seguimos recorriendo la Ruta Mundialista. Sentinela de mi promesa de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón.
Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. Seguimos escuchando esta hermosa canción de Carlos Gardel, adentrándonos más en la década del 30, por supuesto. Y ahora creímos en el programa que para meter al público, a vos, para meterte más en la década del 30, nada más ni nada menos que una historia, un cuento, algo que se vivió. Entonces, acá tengo a mis compañeros, a Emanuel Morel, Miguel Salomone y Eliana Gómez, que nos van a contar, nos van a relatar un acontecimiento, una historia de la década del 30, que va a hablar del primer mundial de fútbol, exactamente así, pero escúchenlo y siéntanse en el primer mundial de fútbol. 30 de julio de 1930. Se juega la primera final del mundo. Por un lado, Uruguay, el local, el anfitrión. Por otro, Argentina, el país vecino. Una hermandad entre comillas, porque nacía la rivalidad del Río de la Plata en cuanto a lo futbolístico. Una rivalidad que venía de 2 años atrás, cuando los charrúas ganaron la medalla olímpica en los Juegos de 1928, y también frente a la Argentina. Una multitud argenta se concentra en tierras uruguayas y llega a Montevideo para darle su apoyo a la selección. ¡Argentina! ¡Argentina! Retumba en todo el suelo charrúa, así como en este bar de Montevideo, donde 2 personas debaten cuál de estas 2 selecciones es la mejor. En una esquina del lugar, sentado solo en una mesa, con un vaso y una botella a la mitad, se encuentra un argentino, eufórico. En la otra punta, junto a la barra, un uruguayo revuelve los hielos de su vaso. No puede disimular los nervios. Vamos, vamos, señores, que hoy ganamos. Hoy levantaremos la primer Copa del Mundo y en la tierra de ellos. ¡Ja! ¿Y a este argentino qué le pasa? ¿Se cree que van a salir campeones? Pero por favor, hoy la Copa se queda en casa. Vamos Uruguay nomás. Tranquilo, uruguayo, tranquilo. Sé que están envalentonados porque vienes de ganarlo en Holanda, pero esto es diferente. Esto es el Mundial y nuestra selección hoy no puede fallar. Así son todos ustedes, creídos, cancheros, y así les va a ir, como hace 2 años atrás. Pero bueno, hermano, veremos quién estará feliz en unas horas. La discusión, que comenzó por el fútbol, se tornó un tanto incómoda para los demás presentes. Ya no era solo el fútbol el tema de conversación. Los 2 hombres discuten por todo, y si no, escúchenlos ustedes mismos. Che, uruguayo, tanto que te la das de mejorcito vos. ¿Viste quién vino a cantarle al plantel argentino en horas de la madrugada? ¿A ustedes o a nosotros? No le digo que ustedes son así. Piensan que el mundo gira alrededor suyo. El señor Carlos Gardel vino a cantarle al plantel charrúa. O si querés, está bien, te la doy a tu favor. Pero le cantó a los 2 planteles. Y además, Gardel es nacido acá. ¿Sabías eso o no? Mirá, Yoruba, te voy a decir 2 cositas. Ustedes podrán ganarnos la final de los Juegos, la final del mundo y todas las finales que se les antoje. Pero que te quede claro esto. Carlos Gardel es sargento. Si no, se va a mate y escucha este fragmento. Y Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Programa hecho por estudiantes de periodismo de Universidad Abierta Interamericana. Heaven
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Seguimos ambientando el programa con temas de la época. Suena Cheek to Cheek de Fred Astaire. Ruta Mundialista, un camino sin peaje por la historia de las Copas del Mundo. Continuamos con Ruta Mundialista. Me está gustando mucho el programa hasta este punto. La verdad, increíble la historia que acabamos de escuchar. No sé a vos, pero yo me sentí en la década del 30. Yo me sentí en el Mundial. Yo me sentí en ese bar donde un uruguayo y un argentino ya empezaban a tener esa pica, esa rivalidad entre ambos. Es una locura. Sentir esto en un programa de radio este domingo a la tarde y escuchar música que como Carlos Gardel, que te alegra la tarde, es una locura. Así que muy buena lo que nos trajeron nuestros compañeros para ambientarnos a todos, a vos, en la década del 30. Seguimos con este programa, seguimos con la década del 30 y bueno, vamos a meternos con un poquito de curiosidades. ¿Qué nos tenemos acá en la mesa? Se sumaron Andrés Preto y Juan Cruz Sosa Purgia, que nos van a hablar de curiosidades y de acontecimientos que pasaron que no nos podemos olvidar de la década del 30. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecido y sobre todo gracias por la invitación. Estamos junto con Andrés y vamos a estar hablando de las curiosidades tanto del Mundial de Uruguay como 1930, Italia y Francia. Para arrancar el primer Mundial, a la Copa se la llamaba Victoria antes de llamarla Jules Rimet. Sí. Bueno, sí, tenemos el dato ese. Además hay que sumarle
vieron el tema que eran solo 4 selecciones europeas, algo muy raro, eran más americanos que europeos. ¿Qué pasó? Por el boicot, como nombraba Matías Juárez hace un rato, por el boicot que hubo de Europa hacia la FIFA, ninguno quiso ir. Ahora la FIFA dijo, esperen, algún europeo tiene que ir al Mundial porque si no, no es Mundial. Y ahí llegó y intervino para que por lo menos 4 selecciones lleguen al Mundial. Muy buena curiosidad, Andrés. En el Mundial de 1930 se marcaron 70 goles en 18 partidos, con un promedio de 3,9 anotaciones por encuentro. Es mucha la cantidad de goles para tan poca cantidad de partidos. Creo yo, hoy andamos por esa media, pero para hacer el comienzo de un mundial de fútbol y para hacer el comienzo de una historia, es muy buena la cantidad de goles y bueno, dejaba la vara muy alta para lo que seguía. Bueno, y ya que estamos hablando de fútbol y partidos, hay que tener en cuenta lo que fue el paso de Argentina por la Copa. No solo que llegó a la final, sino cómo llegó a la final. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el primer partido le ganó 1-0 a Francia. ¿Qué es lo interesante de este partido? Duró 84 minutos. El árbitro simplemente terminó el partido 6 minutos antes, por razones que nunca fueron explicadas, así que duró menos. ¿Se quería ir a la casa, quería ir al baño? ¿El tema no se sabe? No se sabe, capaz que lo vio y dijo, ya está, Francia no lo va a ganar, así que termina el partido, tengo hambre, me voy a dormir porque no puedo más. ¿Por qué no lo terminó en el último mundial? Por favor, ¿por qué no lo terminó cuando íbamos ganando? Sí, hubiera sido lindo. También está el dato de lo que fue el partido contra México, el siguiente, que Argentina gana 6-1. ¿Y qué es lo interesante acá? No, 6-3, perdón. ¿Qué es lo interesante acá? Hubo 5 penales se pitaron en todo el partido. ¿Qué es más divertido de todo esto? Solo uno fue gol, que fue de parte de México, que fue el primer penal que se anotó en la historia de los mundiales. Con todo el respeto que se merecen esos jugadores, estaba pateando yo esos penales, una locura. ¿Qué pasó en esos penales? ¿No fue fuerte al medio? ¿Cómo fue? Fuerte al palo, fuerte afuera, una locura. No, así hermoso. Inclusive ni siquiera ninguno fue atajado, fueron todos afuera, literalmente. Ninguno lo tocó el arquero. Y bueno, después el último partido fue contra Chile, un 1-0, que por suerte este no tuvo polémicas. Bueno, por fin, saliendo un poco de las polémicas, otro dato interesante. Fue la única vez que no se disputó el partido por el tercer puesto, entre Estados Unidos y Yugoslavia. Hay varias teorías que dicen que ninguno de los dos equipos quisieron jugar. Andrés, ¿esto es verdad? ¿Cómo es la historia? Hay 3 grandes teorías sobre lo que fue el tercer puesto del Mundial. La primera que surge es que Yugoslavia no quiso jugarla por un tema de que no le gustó el arbitraje en la semifinal contra Uruguay. Recordemos que los charrúas lo habían ganado 6-1. Los jugadores disconformes con el arbitraje de ese día no lo disputaron y la medalla había sido entregada para Estados Unidos. La otra teoría es que se jugó, algunos dicen que se jugó el partido inclusive, inclusive se dice que fue victoria para Yugoslavia, que fue 3-1. Pero como no hay ninguna prueba de esto, no hay pruebas, no hay cámara, no hay foto, no hay nada, así que tampoco se sabe que se jugó. Y la teoría más simple es que simplemente la FIFA dijo, bueno, Estados Unidos tuvo mejor diferencia de gol que Yugoslavia, así que la medalla va para ellos. O sea, fue marcado prácticamente sentenciado arbitrariamente, o sea, ni siquiera estamos hablando de que se terminó de disputar en la cancha. Se fue otorgado el tercer puesto por razones que no conocemos hasta el día de hoy. Varias teorías, pero bueno, si bien se puede decir que no se jugó el partido, si bien tuvo un futuro incierto, podemos decir que no se jugó. Pasamos a Italia. Acá Mati quiere aportar otro dato. Sí, que hoy por hoy es el mejor puesto, la mejor posición que consiguió Estados Unidos a lo largo de la historia de los mundiales. Ese polémico tercer puesto. Ese famoso tercer puesto. No lo consiguió más después. Es más, después no estuvo ni siquiera a un nivel de llegar a un nivel como un tercer puesto. Bueno, pasando a Italia 1934, en este mundial se marcaron 70 goles en 17 partidos, con un promedio de 4,1 anotaciones por encuentro. Sí, es interesante, tenemos la misma cantidad de goles que la vez pasada, pero como había un partido menos, es todavía mejor todavía el promedio de gol, así que fue aumentando con los años, es muy interesante eso. Seguimos con el promedio alto, entonces, seguimos con un promedio fantástico de goles. Seguimos con promedio alto y como mencionaba Matías, fue la primera vez que se realizaron eliminatorias para determinar cuáles eran los países que iban a participar en esta Copa del Mundo. El primer encuentro fue Suecia contra Estonia, jugando en Estocolmo, el 11 de junio de 1933, y fue triunfo para la selección sueca por 6-2. Qué gran partido, qué gran resultado también, y qué buenos datos que nos están trayendo Juan, Andrés. ¿Seguimos? Sí, además, esto de las eliminatorias tuvo algo interesante, y es que Argentina y Brasil no jugaron eliminatorias igual. O sea, Italia tuvo que jugarlas, pero Argentina y Brasil no. ¿Qué pasó? En realidad tenía que jugar Argentina contra Chile y Brasil contra Perú.
Pero a último momento Chile y Perú se bajaron, se ve que no le gustaba la situación política que había en Italia, se bajan del Mundial, así que Argentina y Brasil fueron los únicos dos que no tuvieron que jugar eliminatorias para entrar al Mundial. Bueno, después la participación de Argentina no fue la mejor, si bien contábamos hace un rato, fue como un equipo totalmente amateur, totalmente de nivel que no era para competir en un Mundial, y así no fue, pero suma una participación a lo que es la estadística. Hablando, Eduardo, de Argentina, tenemos a Luis Monti. ¿Quién es Luis Monti? Es el único jugador de la historia que participó en 2 finales de Copa del Mundo defendiendo a 2 países distintos. ¿Qué países? 1930 jugó para Argentina y en el 34 fue campeón con Italia. ¿Qué? ¿Italia lo compró? ¿Mercado de pases? ¿Cómo fue algo raro que también contaba Matías. Benito Mussolini quería hacer todo lo posible para obtener el triunfo y uno de los jugadores llamativos para él era Luis Monti, el argentino. Es como hoy un equipo multimillonario. Se copó de estrellas para conseguir un título que al fin y al cabo, por más estrellas que tenía, lo terminó ganando porque lo quiso ganar, nada más que eso. Se puede decir que es como un Manchester City moderno, más o menos. Un PSG. Más PSG, hay que tener en cuenta también que Italia no tenía muy buen nivel futbolístico, por esto sumó varias estrellas de otros países, y así tuvo que ganó la Copa de forma polémica, ¿no? Muy interesante. Y para cerrar lo que es el Mundial del 34, hay que tener en cuenta que jugó Egipto, que es el primer equipo africano en entrar a una Copa del Mundo, que también es algo histórico. Hasta ahora solo había equipos sudamericanos y europeos. Es una locura. Es muy bueno también que se vayan incluyendo países como Egipto, países del viejo continente o de acá de Sudamérica, que vayan ya tan rápido metiéndose en lo que es el Mundial. Así que muy buen aporte, Andrés. Sí, coincido. Aparte, bueno, se puede decir que Egipto, al ser el primer equipo africano, puso las bases para que estos equipos, tanto de África como de Asia, quizás desconocidos que no sean de Sudamérica o Europa, participen en mundiales y hasta sean sedes. Recordemos Sudáfrica 2010, el Exacto. Mundial de Corea-Japón 2002. La verdad que es algo que se puede llegar a menospreciar de parte de equipos europeos y americanos. Es que con esto que vemos la inclusión de Egipto, que es un país del continente africano, es una Copa del Mundo. Si la juegan 2 continentes o pocos países, no sería una Copa del Mundo. Yo creo que deben participar la mayor cantidad de países, entonces ahí se formaría una verdadera Copa del Mundo. Después, bueno, hay competencia, quién gana, quién pierde, así que seguimos, Juan. Concuerdo, Eduardo, y aparte también es inclusión para estos equipos. Sí, igual hay que tener en cuenta por este tema de inclusión de equipos, ¿no? Pasamos al Mundial de Francia 38, sí. Hubo solo 2 equipos de América. ¿Qué pasó? Jugó Brasil y jugó Cuba. ¿Dónde está lo demás? Argentina hizo boicot en este Mundial porque originalmente iba a ser ahí, pero se lo tiraron sacando porque el presidente de la FIFA quería que se juegue en Francia porque tenía miedo por la guerra, y al final Argentina dijo, yo no quiero jugar. Muchos se sumaron al boicot y solo jugaron Brasil y Cuba, que Brasil se sumó porque quería que se juegue el Mundial en Brasil en 1942. Qué buenos datos que tiraron, qué buenos datos. Cerramos con un último dato, Juan. Bueno, vamos a cerrar con un dato bastante interesante, ¿no? El brasileño Leónidas anotó 3 goles. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero uno de esos goles los hizo sin zapatos. ¿Sin zapatos? Es decir, con el pie totalmente descalzo, para cerrar. Bueno, una locura totalmente. Bueno, cerramos con lo que tiene que ver década del 30. Vamos a meternos, vamos a un corte y terminamos con el programa. Ruta Mundialista. Escuchemos esta hermosa música que nos va a meter en el clima de este mundial que se viene, que es Qatar 2022. Hablamos de las décadas, venimos de la década de 1930, pero vengamos más para acá, vamos a meter al oyente en lo que tiene que ver
la Copa del Mundo que se va a disputar este año en Qatar. ¿A cuántos días estamos, Mariano Flores, del Mundial? Exactamente, Edu. Estamos a 64 días del Mundial. A la vuelta de la esquina. Nada. A la vuelta de la esquina. 2 meses y días. 4 días. Estamos acá nomás. Ya 2 meses y ya estamos. Entonces, ¿qué particularidades tenés para contar a la gente, para contarle a la gente, para que se sienta más con ganas de que sea el Mundial ya? Bueno, Edu, nos vamos a meter en la cultura de Qatar. Vamos a hablar un poco de lo que es la pelota, a qué representa al país, y también vamos a hablar un poco de gastronomía, para el que va a ir a viajar, para el jugador que va a estar ahí. Vamos a ver qué nos depara Qatar. Bueno, tirame 2-3 datos rápido que nos quedamos sin tiempo, dale. Vamos a hablar de la pelota, la Al Rihla, la pelota que fabricó Adidas del Mundial. Sí. Es la 14ª pelota que fabrica, que desde 1970, que desde el Mundial de México, fabricada la Telstar, y ahora la Al Rihla va a ser la nueva pelota del Mundial. Fue apodada como el viaje, y los especialistas afirman que esta va a ser la pelota más rápida en el aire. Está claro que antes de la pelota del Mundial, de que si vuela, que si es un viaje, primero tenemos que aprendernos el nombre, ir a un curso para aprender a hablar en idioma qatar. Es una locura el nombre. ¿Cómo le decimos? Al Rihla. Al Rihla. Al Rihla. Traducido, el viaje. El viaje, vamos a decirle el viaje. Es una pelota que va por viaje y ya está. Hay que ver los arqueros, ¿no? ¿Qué les parece? Si va rápido, porque hay que agarrarla después. Y ya hubo problema en el 2010 con la Jabulani, así que veremos qué nos depara. Bueno, ¿tenemos el informe que preparaste? Vamos. Qatar y su cultura. Estamos a menos de 100 días para el comienzo de otro sueño mundialista para la selección. La sede es ostentosa, pero muy curiosa para recorrer y disuadir a la gente para que se entretenga con tanto lujo. Esta cultura tomará comienzo con la pelota y la gastronomía catarí. Al Rihla, pelota que fabricó Adidas para el Mundial. Este será el nuevo balón o pelota, como quiera llamarlo usted, que se utilizará a partir del 20 de noviembre, donde hará el estreno Qatar y Ecuador. La Al Rihla será el 14º balón que diseñó la marca alemana para dicha competencia. Su diseño está edificado en la estructura, la cultura y en las clásicas embarcaciones que se realizan en el país de los Emiratos. Fue apodada como el viaje, y los especialistas afirman que va a ser la pelota más rápida de la historia a la hora de estar en el aire. Esperemos que no sea como la Jabulani. Nos vamos de un extremo a otro. Ya hablamos de la pelota, ahora nos vamos hacia la gastronomía. Si hablamos de eso, obviamente, el argentino siempre va a decir: y bueno, ¿qué otra comida habrá mejor que el asado, las empanadas o el locro? Y digo todo esto porque en Qatar, como es un país árabe, lo tradicional siempre fue y será el maklubá, que es una especie de paella, pero no llega a serlo del todo, y tampoco como varios la conocen, que casi siempre eligen los mariscos. Pero los cataríes también son buenos en las carnes, en los pollos y el cordero, así es lo que dicen. Y bien, ahora voy a dar 3 recomendaciones para degustar en la sede mundialista. Porque obviamente nadie va a querer perderse nada en el paraíso, es lo que diría yo. El salona es un caldo picante de verduras, que también puede contener carne. Puede llevar zanahorias, tomates, papas y berenjenas. Hasta algunas personas prefieren servirse este plato con arroz como acompañante. Otro de los platos que para mí maravilló es el match boss. Este plato también puede ser reconocido como el kapsa. Está hecho con arroz, sazonado con especias y acompañado de pollo, cordero, pescado e incluso pedazos de camello. Y pensar que es su animal tradicional. Y por último, vamos a salir de las comidas y nos vamos hacia los postres, porque obvio que no nos vamos a quedar sin eso. El lukaimat es un postre tradicional de su cultura durante el Ramadán. Y hacemos un paréntesis ahí, explico rapidito para los distraídos. El Ramadán es el 9º mes del calendario islámico, respetado por los musulmanes como el mes del ayuno, oración, reflexión y comunidad. O sea, lo hacen rezando y recitando el Corán, haciendo que sus acciones sean intencionadas y desinteresadas, absteniéndose de cotillear, mentir y pelear.
Esto les establece relaciones más sólidas con Alá. Bueno, volvemos. Se elabora con leche, azúcar, manteca, harina, azafrán y cardamomo. Tiene forma de albóndigas que se fritan y después se bañan en miel o simplemente pasan nuevamente por azúcar. Y bien, acá terminamos y decimos basta. Ahora una pregunta. Me la hago yo, pero el resto, el oyente también se lo preguntará. ¿Los jugadores de la selección, Lionel Messi, se animará a probar algo de esto? Nada mejor que un buen informe para cerrar esto que fue el primer programa de Ruta Mundialista, metiéndonos al fin en lo que es Qatar 22, en lo que se viene, en lo que se verá este mundial. Pero bueno, hasta acá llegamos hoy. Esto fue el primer capítulo de Ruta Mundialista. Le habló Aquino Eduardo, su conductor. Y bueno, les propongo que la semana que viene nos escuchen porque se viene la década del 50. Recordemos que el 40 no hubo mundiales, entonces nos vamos a saltear una década para meternos de lleno en la década del 50. Se vienen historias increíbles, se vienen nuevos columnistas, nuevos informes, así que nos vemos la semana que viene en esto que fue Ruta Mundialista. Il mondo in una giostra di colori